Ok. Em, ok. Ok, les dejé mi correo de contacto en el chat. Voy a poner- Em, bueno, gracias por el interés en el tema de inteligencia artificial para el bien común. Es un tema eh, que personalmente lo he ido desarrollando a través de los años paralelo a mis labores profesionales y de estudio. Y les quiero contar un poco, esta charla está diseñada un poco en el fondo cuál sería la información que a mí me hubiese gustado tener al principio cuando empecé en este tema de inteligencia artificial o data science o ciencia de datos para el bien común. La presentación la pueden encontrar en este sitio web, en mi página personal, o escaneando el código. Em, Igual les voy a compartir el- el link por el chat luego. Em, bueno, les cuento un poco de mí. Soy ingeniero civil en computación de la Universidad de Talca. César me hizo clase en algún momento estando en la universidad. Luego eh, trabajé por varios años en sistemas de información, base de datos, em, inteligencia de negocio, em, data warehousing y machine learning. Y siempre con el interés del data science, cómo aplicar las mismas tecnologías que usaba en la vida profesional, en las empresas en las que trabajaba, pero a resolver quizás problemas sociales con algún impacto social. Y esta charla un poco cuenta un poco esa trayectoria. Luego hice un máster en Data Science en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, y un doctorado en Ingeniería en Ciencias de la Computación en St. Andrews, que es una ciudad que queda a 2 horas de Edimburgo, una ciudad muy bonita en la costa, también en Escocia. Ahora me dedico a trabajo, como decía César, en Alemania, en el Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial alemán, o Instituto Alemán de Investigación de Inteligencia Artificial, aplicando inteligencia artificial mezclado con datos de observación de la Tierra. Em, Mantengo un podcast. ¿Aló? Hola, ahí te abro. ¿Sí? Mantengo un podcast con Simón, un amigo, sobre inteligencia artificial en español que se llama Escuchai. Lo pueden encontrar en escuchai.cl. Y bueno, la parte importante, yo creo, para esta charla, entusiasta de Data for Good por años. El primer paper creo que es del 2011, colaborando con una ONG en Chile. Traté de aplicar inteligencia de negocio a los procesos, a los reportes que ellos tenían. Y desde ahí me sumé a DataKind en Alemania, que es una charity que apoya a otras charities, a otras organizaciones sin fines de lucro en temas de data science, haciendo consultoría pro bono. He sido mentor de Data Science for Social Good en varias ocasiones, en distintos años, en el Reino Unido y en Alemania. Am, Participo de la comunidad como de Data for Good en Alemania, que se llama Correlate, es muy parecido a DataKind, pero trabaja más con el sector público. Y múltiples colaboraciones con investigadores y practitioners de Data for Good, que un poco son los ejemplos que traigo de parte de la charla. ¿Cuál es la agenda? Bueno, ¿qué se entiende por AI para el bien común? Para tener un marco de entendimiento común, un poco de historia, contarles organizaciones, los años de fundación, a qué se dedican. Toda esta charla en el fondo es un poco mi visión del tema, no es para nada la visión que existe, sino que es desde mi perspectiva y experiencia. Ejemplo de algunos proyectos, compartir con ustedes un poco los mitos y los riesgos que siempre existen. No todo es data for good, todos felices y los mejores proyectos. Hay muchas consideraciones que tomar en este tipo de, de proyectos.
Em, y además, estamos en un tiempo, en una carrera de desarrollo de IA que es un poco frenético y un poco, em, parte de la charla es poner un poco paño frío a este desarrollo que se está dando mundialmente en esta competencia por tener los modelos más grandes, etcétera. Recomendación de cómo participar, algunos recursos y las conclusiones finales. Motivación, bueno, esto lo vi hace mucho tiempo y me representa bastante bien. Básicamente, es una frase: las mejores mentes de mi generación están pensando cómo hacer que la gente haga clic en avisos publicitarios online. Se refería a los data scientists que trabajaban en Meta, en Facebook en ese tiempo. Jeff Hammerbaker, uno de los cofundadores de Facebook, tiene una charity, pero un poco tenía esa visión ya de que hay más por hacer que em, el usar machine learning, inteligencia artificial para generar revenue, negocio. Am, Hay problemas que no se están atendiendo precisamente porque la captura de talento, porque la dedicación de los recursos está concentrada en otra parte. ¿Cuál es la idea de AI for Good? En el fondo, ayudar a organizaciones a cumplir sus objetivos de manera eficiente con el uso de tecnologías de inteligencia artificial. Un poco ayudar a los que ayudan. Cómo aplicar es lo mismo que se ocupan en organizaciones con fines de lucro en proyectos con un impacto social. Y ojalá que los beneficios sean a nivel de sociedad o con impacto social. Cuando hablamos de inteligencia artificial para el bien común, la idea es homogeneizar un poco los conceptos. Si buscan un poco en la literatura, van a encontrar harto sobre ciencia de datos, data for good, cualquier combinación de estas palabras como passwords, em, aplica en esta definición general de inteligencia artificial para el bien común. Big Data para el bien social, o IA por la humanidad, o IA por la Tierra. AI for Earth es concepto cuando se ocupan datos de observación de la Tierra, por ejemplo, o remote sensing, para hacer estos mismos proyectos con impacto. Un poco esto es un, eh, un paraguas bien grande de definición, pero en el fondo quiere decir que cuando hablamos de un impacto social, eh, estamos refiriéndonos a inteligencia artificial o ciencia de datos para el bien común. Y para empezar, un ejemplo, para crear como expectativa. Este es un ejemplo que viene de las Naciones Unidas, una organización que se llama Global Pulse, que fue fundada en 2010, 2012. Y es bien interesante porque usando imágenes satelitales en ese momento, 2012, pueden identificar los techos de metal. Y esto es en Uganda, em, pero puede ser en cualquier lugar remoto donde hacer el censo es muy caro, o las personas generalmente viven como más fuera de las ciudades, y los censos cada 10 años en fondo son procesos caros, y poco frecuentes. En el fondo, usando datos gratuitos disponibles, se puede hacer un proxy, como una pasada, em, y estimar indicadores económicos o de progreso y que ayuden al censo también, de cómo progresan estos sitios lejanos que quizás están lejos de las urbes más grandes de la ciudad. Esto es un caso en África, pero en el fondo esto podría ser cualquier lugar remoto, aislado, o con difícil acceso en la Tierra. Un ejemplo como un caso de uso interesante, ya esto desde 2012, 2014 como ejemplo. Em, Aquí la idea es contarles que inteligencia artificial ocurre en varios niveles o en varias instancias en distintas partes. Tenemos la academia, la industria, el gobierno, y organizaciones sin fines de lucro, y las tecnologías son transversales. En el fondo, todos necesitan este tipo de tecnologías, pero ocurre mucho que el progreso va liderado por la academia. En el fondo,
genera los primeros avances, como la punta de lanza. Y la industria se beneficia generalmente de lo que la academia aporta o de los progresos que realiza la academia, eh, muchas veces financiando o adquiriendo la tecnología que se desarrolla. Un poco, un poco después viene el gobierno que también se beneficiaría de estas optimizaciones, esta eficiencia tecnológica. Y finalmente, las organizaciones sin fines de lucro que en el fondo tienen un día a día bastante ocupado en distintos sectores, pero que también se podrían beneficiar de la inteligencia artificial. Y generalmente hablamos de un retraso del desarrollo a la implementación de unos 5 a 10 años desde la academia a la organización. Entonces, un poco mi perspectiva viene desde el apoyo a organizaciones sin fines de lucro, pero sin descontar lo que sucede en en los otros niveles. Am, no voy a profundizar mucho en esta slide, pero esta es una matriz en el fondo para contar un poco de la experiencia de quienes trabajan en los tipos de proyectos que se realizan en cada uno de estos niveles, los recursos que requieren. Quizás resaltar que en la industria generalmente tiene grandes recursos, puede acceder a GPU, servidores, data centers, invertir en modelos y muchas veces desperdiciar recursos porque ocupan recursos por si acaso. Y em, en contraste tenemos las organizaciones sin fines de lucro que en el fondo tienen acceso a pocos recursos y cuando hay son limitados, lo mismo que los proyectos de gobierno. Un poco de historia. ¿Qué ha sucedido en los últimos 15 años y un poco hacia atrás? Quizás contarle un poco con una línea de tiempo, y esta es una línea de tiempo. Hay más organizaciones, más eventos, hay más cosas que se pueden agregar acá, pero em, un poco tratando de hacer sentido de la historia y ver a dónde estamos. Em, en el 2000, las Naciones Unidas definieron las Millennial Development Goals y eran una, una, eh, eran ocho objetivos que definieron y que no se lograron cumplir. Estas Millennial Development Goals fueron reemplazadas en 2015 con las eh, SDGs, las Metas de Desarrollo Sustentable, también impulsadas por las Naciones Unidas, em, y iban más o menos, que con la pandemia, con COVID, se retrasaron al menos 3 años, y ahí estamos en este minuto tratando de alcanzar las 17 metas globales con 169 objetivos. Em, y un poco contar que va muy de la mano con el uso de inteligencia artificial para el bien común. Luego, en 2010, la fundación de Global Pulse, que es una organización que trabaja con Big Data y modelos de Machine Learning a nivel de las Naciones Unidas. La fundación de DataKind, que es la organización, que es una de las primeras charities que coordinó voluntarios para que los voluntarios ayudaran a organizaciones sin fines de lucros en temas de ciencia de datos y Machine Learning. Em, Machine Learning no se descarta, pero generalmente la ayuda se produce a más bajo nivel y luego son los proyectos de inteligencia artificial que requieren un poco más de madurez de parte de la organización. En 2013 esto se fundó en Washington, en Estados Unidos. En 2013 se funda en el Reino Unido, en UK. Al mismo tiempo nace la Data Science for Social Good. Esto fundado por Jake Portway. Otro dato interesante, muchas de las personas que fundaron me ha tocado conocerlos o participar dentro de proyectos. DataKind fundado por Jake Portway, DataKind por Emma Press en UK y ha tenido varios CEOs a la fecha. Data Science for Social Good. Esta es una escuela de verano fundada por Rajiv Ghani, que trabajó con Obama en la campaña del 2008 en temas de data science y luego de eso creó esta escuela de verano que ha tenido un impacto grande. En el fondo, durante el verano buscan organizaciones y proyectos
y con equipos de estudiantes durante 2 o 3 meses trabajan para resolver un proyecto de un impacto social y hacen un delivery a una organización sin fines de lucro. Em, en el 2019 este programa se crea em, en, en el Reino Unido, en Warwick y el Alan Turing Institute, que es un instituto nacional de inteligencia artificial en Inglaterra, en UK. Me tocó ser parte o colaborar en cierto sentido con el scoping, con buscar proyectos, entrevistar a los estudiantes que postulaban. Y en 2020 también fui mentor de este programa en el Reino Unido. 2015, metas de desarrollo global. En 2012, el Open Data Institute, em, que esto está acá porque muchas de las cosas que hoy día no se pelean, pero se exigen en inteligencia artificial, como la transparencia, el accountability, como la responsabilidad personal, em, la justicia, que sean los resultados justos. En el fondo son banderas que fueron levantadas por 10 años, quizás 10 años antes, por el movimiento de Open Data, que es lo mismo, transparencia, justicia social, eh, etcétera. Entonces, es como un libro no repetido, pero como que ya hemos pasado por ahí, sabemos para dónde vamos, lo cual es bien interesante como desarrollo. El GovLab, que ha sido clave para apoyar o apoyar proyectos a nivel de gobierno, tecnológico y- y de uso de tecnología como internamente en el gobierno. Open Data for Development, una organización con mucha coordinación de datasets. Global Partnership para Desarrollo Sustentable, muchas organizaciones metidas acá, sobre 400 organizaciones, tratando de coordinar cómo hacer que los datos sean bien utilizados y em, con fines sociales. En 2014, la fundación o la creación de FATML, Fairness, Accountability and Transparency, en Machine Learning, que luego esto se cambió por FAT, asterisco, ACM se hizo cargo de la conferencia. Este es como el lado ya académico de Data for Good o inteligencia artificial para el bien común y ha seguido ACM haciéndose cargo con apariciones de los nombres cada vez tratando de agregar más conceptos eh, con bajo un mismo paraguas. Partnership on AI, AI Now Institute, Center for Humane Technology entre 2017 y 2018. Em, Estos institutos se fundan con el espíritu, con la intención em, de no legislar, pero en el fondo levantar los temas que son necesarios. Porque si uno deja a las empresas tecnológicas que se guíen solas, pueden llegar muy lejos, pero ¿a costa de qué? En el fondo estos institutos se hacen cargo de levantarlos, pero ¿qué pasaría si? ¿Cuáles son los riesgos eh, sin intención que pueden ocurrir con el desarrollo de inteligencia artificial? Entonces, publican reportes anuales o cada 2 años donde vale la pena escucharlo y hacer eco de lo que en el fondo se está tratando. Y más recientemente el Center for AI Safety. Safety es una palabra en inglés que en el fondo da cuenta de la seguridad física de las personas o seguridad de las personas, no solamente del ecosistema, pero eh, de los humanos en el fondo involucrados, con el mismo espíritu. En 2017 empieza la AI for Good Global Summit. Se realiza todos los años en Ginebra, en Suiza. Es una semana donde se discute, se habla de proyectos de inteligencia artificial para el bien común, organizado por ITU, el Instituto International Technology
Union es como la parte tecnológica de las Naciones Unidas, organizada en la sede de las Naciones Unidas. Y esto va a ocurrir en 2 semanas más en Ginebra. Y también se puede seguir online. Esa es una de las gracias que después de COVID lanzaron, publican sus videos y el material online. Data.org se crea en 2019. El creador de DataKind se va como fellow a data.org y se crea como con $1 millón para financiar proyectos de Data for Good. Em, Así es como empiezan, pero a lo largo han publicado una fuente constante de recursos útiles para data e inteligencia artificial para el bien común. Playbooks, recomendaciones, casos de uso de proyectos, financiamiento de proyectos, etcétera. Esto es un poco a dónde estamos hoy en día. Siguiendo un poco las organizaciones, resaltar Center for Human Technology, que estaba mencionado, pero en el fondo ellos son los que crearon el documental The Social Dilemma, que no sé si, muchos lo pueden haber visto en Netflix, con los riesgos de las redes sociales y ahora se están preocupando mucho más por los riesgos de la inteligencia artificial. em, DataKind y Data Science for Social Good. Esta es la escuela de verano. Y como ven, hay no solo uno, sino que hay muchos programas. Estos son todos programas de verano, Data Science para el bien social. Son escuelas de verano en distintas universidades del mundo. Se organizan anualmente eh, y se siguen organizando. Es como que florece, lo cual es súper súper positivo. En 2021 me tocó ser parte, publicamos un documento bastante extenso de cómo organizar estas escuelas de verano, en qué pensar, cómo revisar los proyectos, em, una serie de preguntas. Por eso es como un growth map, es como un árbol, que en el fondo cada uno, dependiendo eh, de las competencias que tiene la escuela, la universidad o el grupo organizador, en el fondo es cómo puede diseñar un programa adecuado eh, para X número de estudiantes. Y aquí hay una recomendación de más recursos. En temas de Data for Good, mantengo este sitio que se llama Awesome, como impresionante la traducción, recursos impresionantes de Data for Good, donde hay este screenshot es de ese sitio, donde está la escuela de verano, pero hay organizaciones, hay proyectos, hay recomendaciones de libros, etcétera, que si están interesados en Data for Good, se los puedo recomendar. Y aquí está el link en formato QR. Bien. em, Algunos ejemplos de proyectos, ya vimos un ejemplo para poder setear como expectativa, pero aquí les voy a contar varios proyectos que me ha tocado ser parte, algunos que se están ejecutando em, y como desde mi, ex- mi, eh, mi experiencia, la suerte que he tenido de colaborar y trabajar en estos proyectos. El primero, no, trabajo con DataKind, pero no participé, pero es uno de los proyectos que siempre se presentan como un ejemplo by the book de Data for Good. Voy rápido en esta parte, pero puedo responder cualquier pregunta luego. Esto es con DataKind de la Charity apoyando a un food bank, que es un banco de comida que en el fondo reciben alimentos no perecibles y apoyan a familias que por a veces circunstancias en algún momento necesitan de paquetes de comida, como de canastas familiares, y los apoyan. Funciona con un sistema de referencia, se hacen como socios de contacto y luego pueden volver. La idea de los food bank es que sean utilizados en casos de emergencia. No es ideal que las familias o las comunidades
usan el Food Bank sean usuarios recurrentes de este servicio, de estas charity. La idea es que sea un caso puntual, ojalá lo ocupen lo menos posible, pero está ahí si es que lo necesitan. La gráfica de la mayoría de las personas lo ocupa una sola vez, lo cual es positivo. Em, pero hay algunos porcentaje de personas que lo ocupa quizás más de 10 veces, más de 19 veces, y esos casos lo que hacen desde el banco de alimentos de las mismas charity es tratar de conversar, hacer una cita con la persona, un poco entender cuál es la problemática, a ver si lo pueden ayudar de alguna otra forma, no solamente entregándole comida. Entonces, un ejemplo de cómo funciona, alguien refiere a una persona que quizás está en esta posición de necesitar una canasta familiar, el voluntario llena un formulario en el sistema, se genera una canasta para la familia y la canasta es retirada por la persona que necesita. Em, entonces, alguien lo refiere porque conoce la problemática, se prepara y cuando está listo viene la otra persona, a, la persona que lo necesita a retirar la canasta. Ahí se aprovecha para algunas veces, no siempre, generar una cita con una trabajadora social o una de las trabajadoras sociales que trabaja con esta charity, pero por la cantidad de personas que atienden em, y la cantidad de disponibilidad de las trabajadoras sociales, no puede atender a todas las personas que llegan, que sería lo ideal. Así que tienen que decidir un poco a quiénes atender. Y lo que hicieron fue entrenar un modelo de em, Machine Learning para predecir quién iba a ser un cliente em, de de largo uso, que en el fondo en la primera cita, dadas las características que tiene, era muy probable que volviera una segunda, una tercera, una cuarta vez. Y a esas personas se le hacía la intervención o se priorizaba para entrevistarla. Y ese modelo cuando entró en uso, en el fondo tuvo un impacto porque empezó se nota que empezó a disminuir el promedio de visitas que las personas hacían. Este es como el promedio total de las personas. Esto también es una cifra pre-COVID. Durante COVID los food banks fueron súper utilizados en UK, pero este es un ejemplo de un caso de uso de éxito, un caso de éxito de este tipo de proyectos. Siguiente ejemplo. Em, este es un proyecto en colaboración con Nicolás Vargas Ramírez, que está en la llamada investigadores investigadores y activistas de Colombia, básicamente eh, para utilizar ciencia de datos para el estudio del despojo. Este proyecto em, en sí, la actividad. em, em, Resumiendo, esta es una charla por si acaso. Con el link pueden ver una charla de una hora que tuvimos la suerte de dar con Nicolás sobre este proyecto, pero básicamente en un bosque, eh, en específico un bosque Galilea en Colombia, hay una serie de predios que tienen una historia de traspaso de propiedades y dueños. Y hay ventas, donaciones, una serie de contratos. Y eh, por ley, los activistas e investigadores de Colombia pidieron estos documentos, pero en el fondo recibieron cientos de PDFs con la información, lo cual traspasar manualmente toma tiempo, uno se puede equivocar porque si es manual. Y básicamente este proyecto em, lo que tratamos de hacer es hacer un parsing, tomar estos PDFs, llevarlo a una base de datos analizable y poder generar insights, identificar quizás nódulos, quiénes son los que más intercambian propiedades, etcétera, em, para poder facilitar el análisis y la intervención de los activistas. em, y llevar una base de datos analizable y generar. Hay un dashboard
que la idea es publicarlo. Em, Etcétera. Aquí les voy a mostrar una pequeña visualización. Esto está pixelado a propósito para que no se pueda ver. Está poco visible a propósito para que no se puedan ver los nombres, pero en el fondo lo que se ve acá, luego de hacer la extracción de todos los nombres, los contratos, los intercambios, son los intercambios de propiedades. En el fondo se lee de izquierda a derecha. Em, Estos son todos los dueños iniciales que empezaron. Y esto es como ha sido traspasada la propiedad desde 1998 hacia adelante. Y también hay datos anteriores, pero 1998 es como el corte que se hace en el análisis. Y acá, por ejemplo, se puede ver una, un intercambio, un loop, si quiere, y aquí hay otros loops también de intercambio. Y hay unos receptores finales también grandes en el ciclo. Y todo esto, en el fondo, es posible gracias como a la ciencia de datos con este proyecto. Voy un poco más rápido en esta parte. Este otro proyecto en temas de salud, colaboración con la doctora Lisette Áviles de Edimburgo, Macarena Zapata, enfermera, parte de ACB, Asociación Chilena de Enfermedades Cerebrovasculares. Em, Tomando los datos de público publicados por FONASA, ahí se hizo un modelamiento y la idea es, este es un primer dashboard, un primer producto que es analizable. Esto está eh, no publicado por el momento, pero la idea es generar insights más específicos de datos de salud y ojalá poder hacer un estudio en profundidad sobre diagnóstico, indicadores de salud por hospital, etcétera. Generalmente estos mismos datos están publicados a niveles totales nacionales, lo cual hace poco difícil hacer el doble clic con entender las causas. La idea abrir un poco la sábana de datos y ofrecer herramientas de acceso a la información, pero también hacer análisis específico en temas de salud. Y aquí nos estamos enfocando en hacer en accidentes cerebrovasculares. Pero esto mismo se puede aplicar eh, a, a distintas patologías. Entonces, la idea también es publicar el modelamiento de la base, ojalá pronto. Em, Aquí, por ejemplo, se ve la disminución por COVID, pero quizás el diagnóstico cambió, hubo un shift un desplazamiento del diagnóstico a otro tipo. No es que bajaron los pacientes, sino que el diagnóstico principal ya no fue ACV, sino que quizás fue relacionado con COVID. Pero ese tipo de análisis, ojalá poder alcanzar. Este otro proyecto, de hecho, estoy participando en la mitad, vamos en la mitad de este proyecto, es con DataKind, estoy haciendo como una labor de consultoría y esté con una organización que se llama Fundación de Escocia. Ellos tienen proyectos eh, em, financian proyectos eólicos en distintas zonas em, o financian comunidades para que las comunidades levanten o hagan sus proyectos de energía renovable. Este es un mapa de dónde están los proyectos en las torres eólicas en Escocia, a lo largo de Escocia. Y el número en el fondo aquí uno puede hacer zoom y ver la distribución de las torres eólicas. La idea es hacer un levantamiento de esta información con unos datos que se llama índice de múltiple deprivación, que se usa en Escocia, en el fondo los deciles de desempleo, los deciles de educación, deciles de distintos tipos de- para identificar vulnerabilidad y identificar las comunidades que están siendo poco o no están siendo servidas con este tipo de acceso a este tipo de tecnología o de proyecto de financiamiento. Es un proyecto exploratorio, pero ese es como el objetivo. Finalmente, otro proyecto, colaboración también con el doctor Nicolás Vargas. Este proyecto hace la seguimiento e integración de datos, de base de datos de personas desaparecidas en el estado de Chiapas.
En este momento hacemos un tracking de tres sitios distintos que en el fondo no conversan entre ellos y que además tienen el problema de que la información se actualiza constantemente, entonces y no guarda una historia. Entonces, un poco para evidenciar y tratar de hacer un aporte a la evidencia de este problema, es que, bueno, Nicolás está corriendo tenemos unos scripts que en el fondo recolectan esta información y generando un historial de, desde estos tres sitios para poder combinarlos y estamos utilizando modelos de lenguaje, LLMs, para extraer información específica porque de los tres sitios la información se guarda en distintos formatos y generalmente hay un campo donde la persona describe dónde fue vista por última vez una persona, entre otras cosas, y utilizamos el LLM para extraer em, la información específica eh, que necesitamos de estos textos abiertos. Y como son cientos, esta es una herramienta que sirve bastante, un ejemplo de buen uso de LLMs. Y esta es una charla que ya fue aceptada al estado del arte de mapeo latinoamericano en septiembre. Ahí está el link al sitio. Em, Parte del objetivo del proyecto además es poder actualizar OpenStreetMap con información que quizá en este minuto no tiene y que sería útil para los modelos, para las personas, acceder, que son específicas a barrios, fraccionamientos, colonias, que en el fondo es como hilar fino eh, en los sitios, en las divisiones políticas de las ciudades. Finalmente, ideas, em, detección de patrones, por ejemplo, utilizando imágenes satelitales, detección de patrones de pesca ilegal. Estos son proyectos de ideas que me ha tocado supervisar o son ideas que se podrían implementar utilizando imágenes satelitales, que en el fondo es lo que trabajo en el día a día. Monitoreo de minería en el fondo marino, monitoreo de la calidad de agua en suelo continental. Es muy importante la calidad de agua para la irrigación, seguridad alimenticia, detección de minería legal, estimación de riesgo de incendios forestales, estimación de emisiones de CO2 en granjas de cultivos, por ejemplo, monitoreo de biodiversidad y modelo de ocupación de especies. Y esto en particular, hemos hecho un par de proyectos con el doctor Ricardo Segovia de la Universidad de Concepción. Si hay un takeaway o algo para llevarse, es que AI for Good es sobre justicia social. En el fondo, identificar dónde está alguna necesidad no cubierta y cómo utilizar tecnología, inteligencia artificial para tratar de aportar a la solución de este problema. Y que estos problemas los vemos diariamente y cada uno sabe, de acuerdo a lo que le interesa, dónde uno podría contribuir o aportar desde su perspectiva. Los últimos 2 minutos voy a ir bastante más rápido, pero básicamente van a tener acceso a la presentación. Los mitos y riesgos. Em, un riesgo es que el uso bien común se puede aprovechar para vacíos legales, experimentación de nuevas tecnologías. em, Hay un desastre, ocupemos esta tecnología de reconocimiento de facial, por ejemplo, lo cual podría ser a futuro contraproducente. Entonces hay que tener ojo cuando se pueden ocupar para este tipo de experimentar en situaciones extremas. AI for Good se puede ocupar para brand washing, las compañías más grandes en el fondo decir estamos haciendo AI for Good, pero en el fondo no comparten el impacto, no comparten los adelantos que nosotros pedimos a la sociedad. Y eso em, ocurre em, tener principios éticos y valores universales, eso no transar en ese sentido. Generalmente los países desarrollados lideran y este es un mito y el goteo si llegará a los países en desarrollo, pero esto generalmente no es tan así porque se requiere una infraestructura bastante extensiva, de hecho tener acceso a electricidad e incluso en el sur global hay cortes de electricidad, entonces
no se tendría acceso. Extractivismo ocurre mucho. Si hay data center, va a consumir millones de litros de agua. Si hay desarrollo de data center o de GPUs, hay un uso de recursos minerales asociados que es bastante considerable, que hay que tener en mente. Am, Actualmente se da mucho el sentido de la inevitabilidad. Es que tiene que ser así, es que si no lo hacemos nosotros, otros lo harán, estos modelos de inteligencia artificial. Y un poco eso no es tan así. Uno se puede calmar, se puede tomar una pausa y desarrollarlo bien, entender por qué funcionan, por qué no funcionan. No comprar ese sentido de urgencia que existe. Y se hace para tener más inversión y menos regulación. Los modelos grandes de recursos de inteligencia artificial ocupan bastante recursos. Hay que tener ojo con el cambio climático, tratar de utilizar eh, energía renovable y la promesa de la abundancia que no importa lo que consumamos de energía o que echemos a perder el planeta, al final cuando logremos la meta, todos estos problemas se resolverán. Y eso no está asegurado, así que hay que tener cuidado con esa parte también. Costos de AI tiene mucho consumo de energía, puede tardar miles de horas y la diferencia es un consumo constante en temas de agua, energía, release de lanzamiento de emisiones de CO2, la extracción mineral, como decía, para crear las baterías, crear los chips, crear una serie de cosas. En Chile vamos en 22 data centers y siguen sumando. En este caso hay que tener harto ojo en que cumplan con la legislación, porque estos son millones de litros de agua anuales que se van a consumir por data center. Es como aumentar la ciudad X porcentaje de una. Y hay que tener ojo de que se haga bien, no que un data center con tele. Hay que estar ojo ahí. Em, Básicamente, eh, el desarrollo de la tecnología no se distribuye, no es equitable por sí misma, no es una fuerza para bien por sí misma, sino que hay que empujar esto. Hay que, em, hay que estar eh, pendiente de que eh, se cumpla todo y que sea un beneficio en el fondo para la sociedad en general. Voy a ir un poco más rápido. Pensamiento crítico es esencial acá. Si uno se detiene a pensar, la industria generalmente trabaja en contra de los intereses, cuando las redes sociales en el fondo buscan mantener a los usuarios metidos, ahora inteligencia artificial buscan conectar con la emoción, para de nuevo tratar de capturar la atención de los usuarios y poder eh, seguir creciendo, pero económicamente, financieramente, lo cual no se conlleva necesariamente a un beneficio social. Hay que tener una política de confianza cero. Hay que construir, pero verificar. Fortalecer las redes de políticas públicas, expertos y educación en inteligencia artificial es muy importante y reclamar una agenda positiva con la ciudadanía, las personas al centro y no el desarrollo de la tecnología por sí misma. Em, esto es como construir ladrillo a ladrillo con varias varios conceptos, pero se construye desde muchas perspectivas. Hay que tener, como tiene muchas dimensiones. eh, y no hay que perder la vista ojalá de ninguna. ¿Cómo empezar en Data for Good? Con esto termino. ¿Cómo involucrarse? Primero, esto requiere tiempo, así es que ojalá tener claro qué causas interesan a uno, porque va a demandar cierto tiempo, cierto compromiso. eh, Entonces, mejor trabajar en temas que te interesan que no, porque es fácil. eh, em, Pasa mucho que voluntarios dejan botados los proyectos por X motivo, la vida pasa, pero em,
mejor tener un proyecto que te importe más que otra cosa. Si no se puede apoyar a organizaciones que trabajan, si no puede uno trabajar a las organizaciones que trabajan ya en su proyecto, hacer donaciones, estar informado, participar de los eventos, voluntariar tú mismo. Em, Puedes comenzar con un propio proyecto, unirse a una red que ya está andando en el tema que te interesa, informarse sobre el problema, acercarse a organizaciones que podrían beneficiarse con tu conocimiento y finalmente, si no existe, si no se encuentra y ves que hay un problema, puedes crear tu propia organización. Esto es para emprendedores quizás, pero crear tu propia organización que trate de resolver el problema que te has identificado. Algunos recursos que pueden consultar. Va a estar en las slides, así que lo pueden ver. Y una forma de empezar muy útil es alinearse con alguna de las metas de desarrollo sustentable, de desarrollo global sustentable. Así que aquí ya hay un wishlist hecho. Es cosa de buscar la o las que te interesen más y alinearse detrás de esas metas. Desafío, colaboración. em, Importante trabajar en los sesgos, auditoría, financiamiento. Estos son los sectores que quizás se puede uno meter, pero no es restrictivo. Algunos libros recomendados están también dentro de, la, de los links. Esta es la historia de cómo se genera OpenAI y el desorden que existe para llevar como la organización líder de OpenAI y un poco la historia de este boom que estalló en noviembre de 2022 y que seguimos en la fecha. The New Empire of AI reporta principalmente desde el continente africano, pero eh, 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 se expande al sur global, que Latinoamérica, Chile no nos podemos incluir ahí. Cómo la inteligencia artificial o el desarrollo aumenta la desigualdad y cómo tratar de evitar eso. Y Careless People, como también el desorden dentro de Facebook o Meta, muy parecido a esto, pero desde el punto de vista de Meta. Conclusiones, hay mucho por hacer. No hay que tomar a face value lo que las empresas dicen. No hay que dejar que se legislen a sí mismas o que hagan lo que quieran. Hay que legislar. Se necesita un desarrollo, un sentido de responsabilidad y una inteligencia artificial responsable necesita desarrolladores responsables. En el fondo, los que están trabajando directamente en estos temas. Gracias por su atención y sorry que me eh, pasé un poco Eh, en el Muchas tiempo. gracias, Diego. Hablaste sobre muchas cosas. Te agradecemos tu tiempo y un privilegio poder presenciar esta charla tan informativa, tan completa, con tantas aristas. Así que por eso no te avisé antes, porque sabía que era un tiempo no perdido, digamos, sino que invertido. Mira, nos queda un poquitito tiempo para las preguntas. Voy a tratar de ir seleccionando algunas. Hablaste sobre voluntariado y emprendimiento, casi en la misma oración. ¿Cómo dentro de AI for Good se da el asunto del emprendimiento y cómo es compatible con voluntariado? Porque uno podría pensar que dona o uno dona tiempo o conocimiento, digamos, pero ¿cómo esto se puede transformar en un emprendimiento? Sí, pasa en el fondo, si uno le pregunta a expertos, la mejor forma de cambiar una situación que uno ve que es cambiable es hacerlo uno mismo. Y desde ahí nace el emprender con empresas. Por ejemplo, emprendimiento, me ha tocado ver hartos voluntarios que empezaron como voluntarios, pero que hacen su emprendimiento en sistemas de optimización de comida, que en el fondo cero desperdicio, hacen modelos de machine learning, inteligencia artificial, para hacer cero waste, cero desperdicio de comida. Recolectan de una parte, se lo llevan a otra parte. En el fondo, em, 30%, cerca del 30-40% de la comida a nivel mundial se desperdicia Mm. y hay 825 millones con personas con hambre todos los días. Sé que en ¿Cómo, lugares cómo, como cómo? Francia está legislado eso, por ejemplo, las comidas, las cadenas de comida no pueden llegar y botar la comida, por ejemplo.
Entonces se Ya, necesita una cadena como la que tú indicas, claro. Y por ley. son startups que tengo dos casos de conocidos o amigos que hicieron su empresa en este tipo, en este apoyo. Consultoría, sí, a veces más eficiente y directamente, no es que uno haga voluntarios todo el tiempo, sino que una consultoría en inteligencia, en ciencia de datos, en apoyo, quizás mucho más eficiente, cobrar por hora eh, y hacer una asesoría de cómo construir un CRM desde la base hasta cómo explotar la misma data de los modelos. Em, eso. Sí, mira, George nos pregunta, ¿existe en Chile alguna organización similar en Chile que vea proyectos de comunidades o instituciones públicas que ayuden al desarrollo, que permitan presentar proyectos y desarrollarlos? Sí, sí. En este minuto se me escapan los nombres, pero sí he visto, sí existen, o sea, no que no existan, sí existen. Generalmente los encuentro cuando el Banco Interamericano publica los proyectos que financia, o el IADB, o el Banco Mundial, que hace postulaciones, y desde Chile postulan organizaciones y hacen eh, exac- exactamente lo que trato de, como los proyectos que, muy Ujú, parecido a los proyectos que les comentaba. Pero no tengo los nombres de las organizaciones, pero sí existen. ¿no? Sí, bueno, Diego me comentó que tenía problema de conexión, por si acaso. Ahí estás de vuelta. Sí, Ah, ya, sí, sorry. sí, llegaste. Ah, ya. Ya, Sí. vamos con con preguntas-respuestas más bien cortitas, tenemos poco tiempo. Ujú. Mira, ¿cómo se integra una persona al movimiento AI for Good? Em, Buena pregunta. Encontrar una organización, eh, contactarlos toma tiempo. Por ejemplo, nosotros cuando entrevistamos voluntarios, cuando yo empecé también me tomó tiempo, porque la idea de las organizaciones que reclutan o que interactúan con voluntarios es que sean responsables en cierto sentido, que estén disponibles cuando, a mí, eh, que tengan cierto sentido de responsabilidad. Entonces pasan por una serie de entrevistas, así que hay que tener un poco de paciencia. El proceso puede durar 6 meses, en que te entrevistan 3 veces. Pero una vez que em, eso pasa, uno pasa como a ser parte del core volunteer, como el grupo más cerrado. Y cuando hay un proyecto, en el fondo se distribuyen dentro de estos voluntarios que están dentro como del inner circle, como más cercano. Ujú, Y generalmente hay una lista de correos. Entonces, lo primero es participar en la lista de correos. Estas organizaciones hacen llamados, dicen se necesitan voluntarios para bla, 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 y publican los proyectos. Entonces uno postula, ahí te entrevistan y generalmente van tomando de a poco, por goteo, los nuevos voluntarios que en el fondo van claro. cubriendo No nos dejan todos juntos en el mismo los- proyecto, por lo que parece inteligente. Sí, Sí, mira, mencionaste los Summer School. Entonces, ¿cuál es sí. la posibilidad para un estudiante latinoamericano participar en estos Summer School y si hay posibilidades de becas? Sí, sí, hay la mayoría, bueno, en Estados Unidos generalmente pagan poco. En Europa pagaban pagaban como estudiantes de doctorado. Em, Pagaba más que en Estados Unidos. Y si hay becas, a mí me ha tocado trabajar con estudiantes chilenos en estos summer school, o de Argentina, de México, de distintas partes. Pero yo tengo la versión como de Reino Unido con Alemania, en los cuales sí se les pagaba, sí tenían housing, tenían casa, y se les pagaba mensualmente. En Estados Unidos es un poco más, algunos pagan, pero no todos. Ujú. Es más Sí, difícil. mira, ya, una Ellos- última pregunta. Mencionaste que Chile tiene 22 data centers. sí, Y mencionaste también que existe un gran consumo de agua asociado y sabemos que sí. Chile tiene un problema de estrés hídrico. Entonces,
En tu opinión, ¿cuánto progreso trae a un país la instalación de un data center? La respuesta es depende, porque depende de la tecnología que usen. Por ejemplo, el mismo data center instalado en Noruega puede ocupar 4% de energía no renovable, comparado en Filipinas, que puede llegar al 40-50% de no renovable. Depende de la tecnología que tengan. Data center en Irlanda, lo eh, o data centers como de última tecnología en países con harto viento, helado, en el fondo pueden optimizar mucho. En el fondo el agua se utiliza para enfriar el calor que se genera con las GPU, con las tarjetas que se instalan en los data centers. Y en un país em, con clima frío puede ser mucho más eficiente que quizá el mismo data center en un país que no tiene viento, por ejemplo, y que la temperatura va al 40%, que en el fondo necesita más energía para enfriar lo de afuera a veces. Así que la pregunta depende, no te podría dar no te sabría responder así a ciencia cierta. Si el data center está bien diseñado, quizá en un ambiente frío, y con bajo consumo de agua, puede ser muy positivo, pero si un data center que solamente va a consumir recursos hídricos que son necesarios, habría que pensarlo, porque afectan en el fondo la vida de las personas que son parte de esas comunidades. Interesante. Diego, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a todos por asistir. De verdad que hay mucho, mucho que conversar. Hablaste sobre algunos temas superficialmente que podías perfectamente haber hecho una charla completa acerca de esos tópicos. Así que en una de estas te invitamos en otro momento, Diego, Sí, a claro, profundizar algunos de estos temas. encantado, Mm. encantado. Bueno, ya, y un saludo a todos. Aquí ya es tardecito, sé que está cerca de la medianoche ya, Diego, así que también digamos, también te agradecemos tu disponibilidad y que te vaya bien en la conferencia que estás ahora en Viena. Así que éxito a Muchas todos y gracias. un saludo y nos vemos. Atentos a las redes sociales porque tenemos más charlas durante este año. Así que vamos a ir notificando a través de las páginas de los sitios. Y si sacaron su ticket en Eventbrite, hay un tick donde ustedes pueden decir, quiero recibir más noticias acerca de los otros eventos que vamos a realizar. Entonces yo les recomiendo que vayan tiqueando. También tengo, digamos, acceso a algunos grupos en distintos lugares para poder llegar a más gente y que se corra la voz, ¿eh? Y que podamos ser más para participar y aprender como hoy día. Bueno, les mando un abrazo. Que estén muy bien. Cuídense. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.